El erizo tiene mucho para decir. Independiente, casi solitario, no teme andar solo por extensos desiertos. Afectuoso, capaz de compartir su calor sin lastimar, flexible y veloz. Rápido para mostrar sus púas, dispuesto a abrirse para recibir afecto. Resistente a los venenos de víboras y serpientes. Hocicudo como un perro y regordete como un cerdito. Podemos imaginarlo disfrutando correr con los cínicos por el Cinosargo con Diógenes, o gozando junto a los hedonistas de los placeres del jardín de Epicuro. Sabe defenderse sin combatir y herir sin atacar. ¿Cómo no nos van a dar ganas de escucharlo? Te invitamos a que nos acompañes en La Voz del Erizo. Bienvenidas y bienvenidos a La Voz del Erizo, el programa de ateos y ateas Mar del Plata. Vamos a estar conduciendo, como siempre, con Marina Cardano, quien les habla, Fernando Lozada, y nos acompaña hoy, esperemos que en las demás audiciones, Florencia Couto. Hola, ¿cómo andan todos? Bien, ¿cómo andás? Bueno, yo todavía agarrándome la cabeza por los dichos de Albino. Oh. Y nos echó la culpa a nosotros también, ¿no? Dijo que estas eran cosas, maniobras o estrategias ateas. Le recibimos el palito hoy. Sí. Bueno, ya... Todo un honor. Sí, sí, sí. Bueno, este programa, como siempre decimos, lo pensamos y hacemos, ateos y ateas, para hablar y pensar e interpretar desde posturas no dogmáticas, alejadas de prejuicios y tabúes. Ajá, en el programa de hoy lo vamos a dedicar al libre pensamiento y vamos a estar hablando sobre qué es, cuál es su origen, la actualidad, personajes o digamos referentes en la historia argentina y una perspectiva latinoamericana. Bueno, recordamos que los viernes estamos saliendo por Radio Cultura 96.9 Villa Mercedes, que les mandamos un saludo, y su página web es radioculturabm.com. Y les recordamos también que estamos haciendo una convocatoria para que nos cuenten cómo llegaron a ser ateos o cómo se reconocieron como tales. Sí, tenemos el audio de Valeria Canoni, feminista, activista de Entre Ríos Laica e integrante de la Coalición Argentina por un Estado Laico. Soy Valeria Canoni. ¿Cómo me hice atea o por qué me di cuenta que era atea? Estuve muchos años trabajando en la iglesia, hasta fui de catequista, pero nunca me cerraron, digamos, algunos dogmas. Y siempre fui una persona que investigaba, preguntaba mucho. Y en un momento, en mi adolescencia, esos dogmas me empezaron a molestar. Y gracias a que estudié bastante en la secundaria y después en la universidad estudié filosofía, fue que realmente dejaron de producir el efecto de la creencia en mí. Así que, bueno, básicamente fue eso. Después apostaté y bueno, y sigo militando por la separación del Estado de la Iglesia, por el Estado laico. Y realmente otra cosa que me ayudó mucho fue el feminismo, porque teníamos la misma opresión en la iglesia y afuera en la calle por el patriarcado. Así que, bueno, esas fueron las principales formas en que me di cuenta que era atea. Bueno, espero que les sirva. Acá Valeria, desde Colonia Avellaneda, en la provincia de Entre Ríos. Abrazos. Les paso las formas de seguirnos y contactarnos por si nos quieren mandar algún audio contándonos cómo decidieron
ser ateos. La página es www.lavozdelerizo.com.ar. Nuestro Instagram es La Voz del Erizo con un punto entre cada palabra. En Facebook somos La Voz del Erizo, en Twitter @vozerizo y La Voz del Erizo En YouTube. en YouTube. Ahí va. También les recordamos los datos de la radio. Pueden comunicarse al contestador. Recuerden que tienen 1 minuto para dejar su mensaje al 4726-887. O también nos pueden mandar un audio o un WhatsApp al 223-5828-700. Bueno, ahora vamos a continuar con la frase del día, como ya es costumbre del programa, y hemos seleccionado una de Judith Hayes. Ella dice, si vamos a enseñar la ciencia de la creación como una alternativa a la evolución, entonces también deberíamos enseñar la teoría de la cigüeña como una alternativa a la reproducción biológica. Muy buena frase. Bueno, Judith Hayes nació en 1945 y falleció en el 2012. Fue una escritora estadounidense, humanista secular, librepensadora, autora de 2 conocidos libros, In God We Trust, But Which One, o sea, en Dios confiamos, pero ¿en cuál?, que lo escribió en 1996, y The Happy Heretic del 2000, que, bueno, la felicidad hereje sería algo así. Y vamos a leer una breve autobiografía de ella que se parece bastante a los audios que nos mandan en cierta forma, pero bueno, esto contado por esta gran libre pensadora. Durante mis primeros 20 años, la parte más importante de mi vida fue mi fe. Como luterana del sínodo de Missouri, sabía que estaba destinada al cielo. Pero cuando tenía alrededor de 12 años y formé una estrecha amistad con una niña japonesa, descubrí con horror que ella era budista. ¿Pueden imaginar? No podía imaginar cómo ella alguna vez podría llegar al cielo, donde yo, por supuesto, iría. Como no podía soportar la idea de que mi mejor amiga, Susan, pasara la eternidad en el infierno, les pregunté a mis líderes religiosos sobre esto y nunca recibí respuesta satisfactoria. Me preocupaba mucho. Pobre Susan. Así que decidí leer toda la Biblia y de esta forma reforzar mi fe y responder a todas mis preguntas persistentes. No podría haber estado más equivocada. Cuanto más me profundizaba en mis estudios, menos segura estaba de cualquiera de mis creencias, y finalmente llegué a algunas conclusiones ineludibles. Mi propia mente lógica demostró ser mi perdición. Literalmente razoné que mi fe desapareció. Tal metamorfosis no debe tomarse a la ligera y no sucede fácilmente cuando para empezar tu fe es muy fuerte. Ahora entiendo por qué la Iglesia Católica luchó tan duro para mantener la Biblia en latín. Si nadie sabe lo que dice, nadie puede cuestionar lo que dice. Y casi todo suena bonito en latín. Pero si lees toda la Biblia y no solo fragmentos preciados, te das cuenta de que es un libro primitivo, brutalmente violento e intolerante. Apesta. Después de mi reveladora lectura de la Biblia, naturalmente, continué leyendo otros libros sobre religión, y estos libros terminaron el proceso que la Biblia había comenzado. Estos otros libros, escritos por no creyentes, simplemente sonaron con lógica y claridad. Mi fe se tambaleó y luego colapsó. La batalla había terminado. Aunque estuve confundida por bastante tiempo después de que mi fe se fue, finalmente me di cuenta que había un mundo grande y hermoso allá afuera, lleno de promesas, sin un Dios vengativo o un diablo con tridente a la vista. Vi que las posibilidades de felicidad eran variadas y estimulantes. Rara vez miro hacia atrás ahora. En cambio, celebro el hecho de que ya no estoy obstaculizada por los lazos opresivos de la religión. Fue un viaje largo y arduo, pero finalmente puedo decir, con certeza jubilosa, que estoy bien y verdaderamente libre. Me siento, finalmente, en casa en este mundo. Bueno, creo que muchos y muchas nos identificamos, ¿no? Re lindo. Con este relato y se parece bastante a otros que hemos pasado a lo largo de los programas. Incluso, bueno, ahí estaba pensando el tema esto que decía de la Biblia en latín, ¿no? Y la Iglesia no solo tenía la Biblia en latín y se oponía a que fuera escrita en los idiomas vernáculos de cada lugar, sino que además las misas se daban en latín y de espalda, ¿no? Hasta mediados del siglo XX, o sea, no estamos hablando que era... De hace mucho tiempo. Sí, del medioevo. Mediados del siglo XX, un poco pasado, después del Concilio Vaticano II, y Mar del Plata fue una de las primeras ciudades en las cuales se dio la misa en el idioma del lugar donde la gente residía, ¿no? Para que la pudiera entender. Pero bueno, la Iglesia se opuso a la imprenta justamente para que tampoco la Biblia fuera algo accesible a todo el mundo.
claramente sabía lo peligroso de que se pudiera interpretar por otras personas, ¿no? Lejos de lo que ellos hacían, que era decir exactamente cómo debía leerse, pensarse y entenderse. Bueno, estamos con las efemérides ahora. Tenemos, como siempre, una efeméride clerical y una anticlerical. Vamos con la clerical. El 25 de julio de 1968 fue publicada Humana Vitae, una carta encíclica del Papa Pablo VI, que tiene como subtítulo sobre la regulación de la natalidad y define la doctrina de la Iglesia, es decir, esto está dentro de la doctrina social de la Iglesia, y habla respecto al aborto, ¿no? Los métodos anticonceptivos y otras medidas que se relacionan con la vida sexual humana, ¿no? Esta gente que supuestamente es célibe nos habla de sexualidad. La Iglesia, por medio de esta, declara ilícito todo tipo de control artificial de la natalidad y todo acto sexual que no sea con propósito de la procreación. Esto es la base ideológica de los católicos pro vida que podemos escuchar en el Senado actualmente, como Albino, por ejemplo. En conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regularización de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Hay que excluir igualmente, como el magisterio de la Iglesia ha declarado muchas veces, la esterilización directa, perpetua o temporal, tanto del hombre como de la mujer. Queda además excluida toda acción que, o en previsión del acto conyugal o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio a hacer imposible la procreación. O sea que también están en contra de los profilácticos, como vimos en el día de hoy. Sí, Albino es un claro exponente de esto, Sí. ¿no? Esta es la base de ellos. Supuestamente tampoco sirve para protegernos del SIDA, el preservativo. Esa bestialidad es más. Es más fuerte que la porcelana. El Papa la dijo en África, lugar donde tienen graves problemas con el SIDA y el HIV, y bueno, lo dijo en un discurso público en África, lo cual es asesino, absolutamente, ¿no? Es un acto criminal eso. Bueno, la efemérides anticlerical consiste en recordar a un gran librepensador y por supuesto un gran anticlerical que fue León Ferrari. León nació el 3 de septiembre de 1920 y falleció el 25 de julio del 2013. Fue un gran artista plástico reconocido como uno de los 5 artistas más, llamémosle, polémicos o provocadores, ¿no? En esto coincidía la crítica internacional. Su obra estaba principalmente orientada a denunciar abusos de poder, fanatismos, totalitarismos, y le dedicaba bastante a la Iglesia Católica Apostólica Romana, mucho con respecto a su participación en las dictaduras. Recordemos que en el 2004 se hizo en el Centro Cultural Recoleta, ocupando casi todo el Centro Cultural, una muestra que se llamaba Retrospectiva. Esa muestra era una recopilación de 50 años de su obra, realmente era impresionante, y había un sector casi exclusivamente anticlerical, ¿no? Con obras que son bastante fuertes porque él suele intervenir imágenes religiosas, o solía intervenir imágenes religiosas. Bueno, una obra que llamaba por lo menos, como mínimo, a la reflexión. Bueno, lo que sucedió es que fanáticos ultracatólicos, incluso bastante cercanos a Echecolás, ¿no? Ingresaron al lugar, rompieron obra, fueron arrestados, ahí hubo una movida mediática muy grande. Bergoglio fue el principal actor para que se cierre la muestra de Bergoglio. Una jueza la termina cerrando, los auspiciantes se terminan retirando los auspicios, pero la movilización popular, los actos que se hicieron en la puerta de ese centro cultural del Estado, más que el propio secretario de Cultura de ese momento de la ciudad de Buenos Aires salió a defender la obra, el gobierno de la ciudad en ese momento salió a defender, a hablar de que esto era censura, de que era un atentado contra la libertad de expresión. Realmente fue muy movilizador y bueno, finalmente se pudo volver a abrir. Hubo que poner una leyenda, esto puede herir la sensibilidad de personas creyentes, religiosas, y bueno, con eso se saldó. Pero bueno, León además era una gran persona, se tuvo que exiliar en los 76, perseguido en la dictadura. Su hijo no quiso viajar con él, se exilió en Sao Paulo, finalmente fue desaparecido, y por eso también hay una obra de León en el Parque de la Memoria, en la ciudad de Buenos Aires. Y además, León, bueno, cuando regresó tomó este compromiso, ¿no?, de denunciar los delitos aberrantes que se habían cometido en la Argentina en la época de la dictadura.
tuve la oportunidad de conocerlo, iba con cierta frecuencia a verlo a su estudio ahí de la calle Pichincha en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, tenía el placer de poder escucharlo y charlar con él, y él la grandeza de prestarme obra. Le pedía a veces para hacer algunas cosas de acá de Ateos Mar del Plata, de Ateos y Ateas Mar del Plata, le pedía alguna obra para llevar al Congreso de Ateísmo, por alguna charla, y me la daba sin un papel. O sea, obra de él, ahí en mano, yo viajaba en el subte, la llevaba ahí la obra, y bueno, jamás, ni siquiera me apuró para que después la devolviera, nada. Yo iba, se la llevaba, y él con total desinterés lo hacía. Realmente una persona excepcional. Así que bueno, fue una pena su muerte. Él cuando, igual fue longevo, vivió bastante, pudimos disfrutarlo bastante a él y su obra, y cuando le dieron el León de Oro en Venecia, al artista más destacado internacional, le agradeció a Jorge Mario Bergoglio por el marketing que había hecho de su trabajo, ¿no? Y sí, porque me imagino porque fue como un boom eso de Sí. cuando le cerraron la exposición. Sí, le dio una, digamos, lo volvió conocido a nivel popular, ¿no? Uh-huh. Él le faltaba quizás eso, llegar a otro público. Entre los artistas era muy conocido, de hecho, por ejemplo, su obra más popular, que es la de Civilización Occidental y Cristiana, que es un avión, casa, con un Cristo crucificado en el avión, que la hizo para denunciar la guerra de Vietnam, en realidad. Esa obra se encuentra, y se encontraba mucho antes de este escándalo, ¿no? Se encontraba ahí en el Malva, y sigue estando ahí, la pueden disfrutar ahí. Pero él tenía una trayectoria realmente impresionante, y bueno, lamentablemente no había llegado como al gran público, y esto le permitió llegar. Así que un agradecimiento a Bergoglio por haber hecho popular a León Ferrari. Uh-huh. Un personaje sin duda increíble. Pero así como hay personas muy admirables, también hay personas nefastas. Y por eso en el final de cada bloque le dejamos las pistas para un juego que se llama el Premio Torquemada. Y así adivinan de quién se trata. Les recordamos que Torquemada fue un inquisidor español, confesor de la reina Isabel Católica, muy sangriento, y hoy su nombre es sinónimo de crueldad y fanatismo. Por eso es que me parece que es apropiado otorgarle este premio a nefastos fanáticos católicos. Así que vamos a escuchar los audios, las primeras pistas para el premio de esta semana, y después vamos a escuchar un tema de Pedro Guerra, Dios. Porque un día me dijo uno, nosotros tenemos que ganar como un maestro. Mira, yo le dije sí, los maestros tienen que ganar mucho más. Pero yo tengo que ganar más que un maestro, porque yo, aparte de ser maestra, estudié Derecho, aparte hice el posgrado, aparte escribí 15 libros, aparte... Porque si no, lo que se hace es demagogia. Yo a la gente que... Ser honesto sale caro. ¿Está? Sí. Porque si no... Como dijo Máximo, claro, ¿saben? Ser pobre sale caro. ¿Saben lo que le fuera- pasa? El ejemplo ella como lo dice. Máximo, ¿yo de qué vivo? Empobrecimiento lícito. Díganme una cosa, yo perdí todo, ahora ¿de qué vivo? ¿O yo no le voy a dar de comer a mis custodios? Está llorando la republiquita. Déjenla de que no llore más. Muchas gracias. Mi educación es católica, cristiana. Soy de una familia cristiana, de un pueblo cristiano, católico. Yo tuve que ir a misa cuando era pequeño. No me gustaba mucho, y entonces elegí la misa de los sábados porque se cantaba. Era más entretenida. Cada 5 minutos cantábamos. Entonces yo me eduqué en eso. Ahí deben haber estado mis primeras influencias musicales. Yo tengo un gozo en el alma grande. Había canciones que me gustaban mucho. Había una que decía: tú has venido a la orilla, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. O incluso una que decía: saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los hombres tu pan. Y años después me enteré que era de Bob Dylan. Bob Dylan decía: la respuesta a mi amigo está en el viento. Y bueno, la iglesia había hecho una traducción más o menos literal, como pueden ver, ¿no? Y luego dejé de creer. Yo ya no creo en Dios. Pero bueno, como tengo esa educación, pues sigo reflexionando sobre la idea de Dios. Y compuse una canción pensando
en una frase, ¿no?, que yo escuchaba siempre, que era: todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y entonces yo miro el mundo y veo que la desigualdad es tan absoluta que considero que Dios, de existir, tiene una mirada un tanto extraña, por momentos miope, ¿no?, profundamente miope. Bueno, en definitiva, esa desigualdad es la prueba de que Dios no existe, ¿no? Sin embargo, la gente que vive en esas situaciones de máxima hostilidad suelen creer en Dios mucho más que yo. Ellos llevan sus medallitas colgadas y no se deben de confiar en que toda esa hostilidad que están viviendo algún día será recompensada. Alguien lo vio en el bolsillo de la nigeriana, que embarazada atravesó el estrecho. Alguien lo vio buscando un hueco entre los refugiados, que en Ingusetia son como desechos. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela. Alguien lo vio en la mirada del muchacho negro, que lleva al hombro un arma de combate. Alguien lo vio en los burdeles sucios de Manila, junto a la niña que vendió su padre. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela. Y es que somos iguales, todas y todos, y somos iguales ante sus ojos. Alguien lo vio entre los huesos de las mexicanas, desperdigados por todo el desierto. Alguien lo vio cuando el sicario se guardó el revólver y entre los coches descansaba el muerto. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe justo y generoso. Vela por nosotras y por nosotros, dicen que vela. Vela por nosotros y por nosotras, vela. Muchas y muchos creen que existe justo y generoso. Vela por nosotros y por nosotras, dicen que vela. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. CIDI Sociedad Anónima. Investigación y desarrollos de implantes quirúrgicos. www.cidi.com.ar siddhi.com.ar. Eurocafé, una empresa marplatense desde 1981. Tienda exclusiva para los amantes del café. En sus dos direcciones, Bolívar esquina Catamarca y la nueva sucursal, Garay Casi Olavarría. Eurocafé, www.eurocafé.com.ar. El Centro Cultural América Libre es un espacio recuperado, puesto al servicio de la cultura popular. Una cultura basada en la construcción solidaria, colectiva y participativa. América Libre. Sabemos que es posible y necesario organizarse y gestionar colectivamente un espacio público, sin patrones ni jefes.
que es posible impulsar cooperativas para el trabajo digno, que es posible promover la participación y la producción artística por el arte de todos y todas. Si vos crees que la palabra puede estar cargada de futuro, si sos capaz de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquiera, si sentís que la transformación es de los pueblos y de sus organizaciones, y que de todos nosotros depende el cambio, entonces te invitamos a participar. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Foro no a la baja en Mar del Plata. No a la baja es decir que no queremos que la única cara del Estado que conozcan nuestros pibes y pibas sea la de la policía. No a la baja es decir que necesitamos más promoción y protección de los derechos de niñas y niños y adolescentes. Te invitamos a pensar juntos y juntas por qué creemos que no debe bajarse la edad de disponibilidad. Y qué políticas públicas hacia la niñez y la juventud entendemos necesarias. Más información en el Facebook No a la Baja Mar del Plata. Y juntos decimos ¡No a la baja! FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La voz del erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen... Me mata la cortina nueva que elegimos para el programa. Yo nunca la había escuchado. Está genial. Y la verdad es que es muy pegajosa. Sí, sí. Es muy pegajosa. Bueno, como les dijimos, vamos a estar hablando, el programa de hoy está dedicado al libre pensamiento y vamos a estar hablando sobre qué es, cómo se origina y la actualidad. El término libre pensamiento quizás, no se sabe con exactitud, pero se cree que se utilizó por primera vez en Inglaterra a fines del siglo XVII como identificación a quienes se oponían a las imposiciones eclesiásticas. Muchos de ellos eran deístas. A partir del siglo XVIII se fue popularizando en Europa y América para definir a filósofos y filósofas, pensadores y pensadoras, o escritores y escritoras, críticos del pensamiento dogmático. La Revolución Francesa le dio un gran impulso al libre pensamiento, el cual empezó a dejar de ser un grupo de individuos aislados con determinadas características racionalistas para empezar a convertirse en un movimiento organizado. En la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a formarse en Europa y en América organizaciones libre pensadoras y muchas de ellas utilizando el nombre de ligas de libre pensamiento. Sí, fue y es la base ideológica de lo que se conoce como el humanismo secular. Y bueno, haciendo un poco de historia, en 1880 se fundó la Federación Internacional de Libre Pensamiento y esta se desarrolló principalmente entre Europa Occidental y Latinoamérica. Fue lamentablemente destruida durante la Guerra Ideológica Internacional de los años 14 al 45, que estuvieron marcados por 2 guerras mundiales y por una potente ofensiva clerical fascista. Bueno, en Latinoamérica, esta Alianza por el Progreso del Género Humano había hallado su epicentro en Argentina, en Brasil, Uruguay, Perú, Ecuador, Chile, propagándose en los círculos sindicales, republicanos, socialistas, anarquistas, feministas, radicales, liberales, ¿no? Era bastante variado el espectro que abarcaba. Uno de los congresos más importantes y conocidos que hicieron estos activistas fue el 13º Congreso Internacional de la Federación Internacional del Libre Pensamiento en 1904 en la ciudad de Roma. Y bueno, ahí es donde se define justamente el significado del término. Dice, en otros términos, el libre pensamiento es laico, democrático y social, es decir, que rechaza en nombre de la dignidad de la persona humana esta triple opresión, el poder abusivo de la autoridad en materia religiosa, del privilegio en materia política y del capital en materia económica. Bueno, hubo muchos congresos. En 1906 estuvo el 16º Congreso Internacional que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Y en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires puntualmente se había fundado la Liga Argentina del Libre Pensamiento y ella en 1909 ligaba aproximadamente 76 comités y 2.468 personas adherentes. El centro neurálgico era la ciudad de Buenos Aires
pero 29 ciudades tenían su filial, principalmente en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y en menor medida en Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, en Misiones y en Chaco. La liga era elogiada en todo el mundo porque era una de las mejores organizadas, tenía una actividad muy intensa, organizó, como decíamos, el 16 Congreso Internacional en la ciudad de Buenos Aires, pero después 3 congresos nacionales más, uno en la ciudad de Buenos Aires y 3 en la ciudad de Córdoba. Perdón, 2 en la ciudad de Buenos Aires y 3 en la ciudad de Córdoba. La masonería argentina progresista era otra de las patas que participaba, como decíamos que era muy heterogéneo, bueno, también participaba allí. Es interesante decirlo, quizás al día de hoy le falta avanzar un poco lo que en aquella época por ahí tenía de progresista. Políticamente fue el punto de encuentro entre liberales y radicales, anticlericales, demócratas sociales y anarquistas. Los temas que frecuentemente trabajaban eran el laicismo, el pacifismo, el antimilitarismo, el feminismo, los pueblos originarios. ¿Sí? Luchaban activamente por temas como la secularización de todas las instituciones benéficas, la incineración de los cadáveres. Acá en la Argentina habían hecho un comité para la lucha por la incineración, aunque parezca algo medio extraño, pero bueno, era así. El divorcio absoluto, el derecho político de la mujer, la abolición de la pena de muerte, la supresión del ejército de manera permanente. A principios del siglo pasado, nuestra ciudad contaba con un comité de libre pensamiento, como consecuencia del Congreso Internacional realizado en Buenos Aires en 1906. El 17 de mayo de 1911, el Comité de Libre Pensamiento dirigía al comisionado municipal de turno, César A. Ceretti, también diputado provincial, una carta que decía: el comité se agravia del secuestro por parte de la autoridad local de su libro Sarmiento y su obra liberal. La carta, firmada por Fructuoso de García como presidente y Luis Torricelli, secretario, califica el hecho como abusivo, un atropello contra la libertad de imprenta. Bueno, como decíamos, que la masonería participaba rápidamente. La logia 7 de junio de 1891, de acá de la ciudad de Mar del Plata, y el Centro Socialista, adhirieron a la protesta del comité y reclaman al comisionado que cese la censura. Convocan a una manifestación pública por la libertad de prensa y el domingo 28 a la tarde, 4.500 personas se reúnen en el centro de la ciudad solidarizadas con la causa libre pensadora, lo que representaba el 50% de los varones adultos y más del 20% del total de la población. Más tarde, las mismas 3 fuerzas, unidas por la directriz del libre pensamiento, organizan un mitin gigantesco y con sustento en esa movilización, reclaman al gobernador de la provincia la deposición de su amigo y correligionario, el comisionado municipal César Ceretti, y exigen un gobierno comunal propio. Es decir, no teníamos intendente todavía en la ciudad de Mar del Plata, se elegía un representante de diputados y este venía acá a hacer lo que quería en realidad, ¿no? Bueno, el 31 de mayo de 1911 se constituye la Junta Popular de Resistencia a los Comisionados Municipales, quedando formalizada una mesa directiva presidida por Fructuoso García y de los que son secretarios Domingo Rizzo, Luis Torricelli y Ramón de Llosa. Esa misma junta llama a la población a una nueva manifestación para el domingo 11 de junio y el jefe de policía de la provincia niega el permiso. Los gremios obreros preparan una huelga general y finalmente es concedido el permiso para el día 18. Fue el acto más numeroso que se había hecho en la ciudad. La estimación de la Junta fue que se habrían superado las 6.000 personas concurrentes. En febrero de 1913 renuncia César Ceretti, pero para ser reemplazado por otro comisionado. Entonces se funda el Partido Liberal con el ideario libre pensador. Separación Iglesia del Estado era una de las cosas que ellos decían, eliminación del servicio militar y jornada laboral de 8 horas. En las elecciones de ese mismo año, los candidatos liberales, entre los que se encuentra Teodoro Bronzini, triunfan sobre los del Comité Conservador y consagran concejales municipales. Bueno, ahora, después de esta breve reseña de la historia del libre pensamiento en la ciudad de Mar del Plata, muy poco conocida en realidad, vamos a hablar de la actualidad. En el 2011, el Congreso Internacional del Libre Pensamiento, que se realizó en Oslo, en Noruega, recreó la antigua Federación Internacional del Libre Pensamiento. El segundo congreso de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento, que se creó en el primer congreso, realizó en esta ciudad, en la ciudad de Mar del Plata, el Congreso de las Américas, entre los días 16 y 18 de noviembre del año 2012.
El mismo contó con la presencia de hombres y mujeres de Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay y Uruguay. Recordemos que Ateos y Ateas Mar del Plata fue una de las organizaciones coordinadoras de ese evento. Bueno, hubo más de 45 organizaciones que se presentaron más de 40 ponencias en los 6 paneles de debate en los que se desarrolló el nutrido congreso que se hizo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el aula magna de la Facultad de Derecho. El mismo, por su carácter internacional, evidenció la profunda identidad que nos une a ambos lados de la línea del Ecuador y del continente americano con el otro lado del Atlántico. Y al término del Congreso se acordaron algunas cosas como la lucha por la separación Iglesia-Estado, la denuncia de los crímenes cometidos por las religiones nuevas y viejas y la reparación a las víctimas, la negativa de la financiación pública de las religiones, la libertad de los individuos con absoluto respeto de la libertad de conciencia, el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer y de la dignidad de la aplicación del principio de igualdad de derechos, la libertad de asociación, la conservación de la naturaleza, la educación y formación pública gratuita de toda la ciudadanía, obviamente laica, y la derogación de todos los concordatos, es decir, los acuerdos entre el Vaticano y los estados, para tener estados finalmente absolutamente laicos. Después del primer congreso, que fue el de Oslo en el 2011, el de Mar del Plata en el 2012, vinieron los de Concepción, Chile, en el 2013, el de Londres 2014, el de Montevideo 2015, el de Quito, Ecuador en el 2016 y finalmente el último fue en el 2017 en Francia, donde se recibieron a los representantes del libre pensamiento de todos los continentes. Durante 4 días hubo alrededor de 250 delegados en los trabajos del Congreso. Y en París se incorporaron nuevos portavoces, con lo cual las representaciones actuales son de Francia, Argentina, Uruguay, Nigeria, Reino Unido, Canadá, España, Polonia, Estados Unidos, Chile, Australia, India y Ecuador. En mayo de este año en Arequipa, Perú, se realizó el primer encuentro latinoamericano de libre pensamiento, que no fue gestado desde una organización internacional, sino que se conformó desde la coordinación de asociaciones afines. Y entre los principales temas que se trataron estuvieron Estado laico, pensamiento crítico, pseudociencias, igualdad de géneros y derechos LGBT. Participaron representantes de Perú, México, Costa Rica, Chile, Colombia, Guatemala, Puerto Rico, Argentina y también invitados de Estados Unidos e Italia. Bueno, ahí pude aportar algunas ponencias, 2 específicamente, una sobre estrategias para conseguir el Estado laico y otra puntualmente sobre libre pensamiento, una concepción latinoamericana, ¿no? Bueno, sigamos ahora con nuestro juego. Vamos a anunciar las pistas del... ya anunciamos. Vamos a escuchar las pistas del premio Torquemada y nos vamos con un tema musical también, Cuarteto de Nos, Lo malo de ser bueno. Negocios entre contratistas privados o entre empresarios privados, con negocios con el Estado o con defraudación por evasión impositiva, contrabando, etcétera. Se puede llamar Macri, Meller, que en realidad son los 2 nombres más asociados a determinadas vinculaciones con el exgobierno, pero podrían llamarse otros. Más difícil es el caso Macri, donde evidentemente estamos en un caso de contrabando. Que haya sido derrotado Macri la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el ritmo. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más.
si encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Mala suerte ser supersticioso. Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Cocorita Vinilos. Vinilos autoadhesivos, decorativos y personalizados por mayor y menor. Búscanos en Facebook Cocorita Vinilos o en www.cocoritavinilos.com.ar. Somos el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata. Defendemos los derechos de trabajadoras, trabajadores y usuarios y por eso denunciamos. En 2 años, las boletas de luz tuvieron aumentos de más del 900%. EDEA multiplicó sus ingresos, pero el servicio sigue siendo muy malo. No a los tarifazos en luz, gas y servicios públicos. EDEA, Sociedad Anónima, solo busca la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible, perjudicando a los usuarios y trabajadores. La energía es un derecho. Sin acceso a la energía, no es posible la vida digna. Búscanos en Facebook como Luz y Fuerza MDP o visítanos en www.lifmdp.org.ar. Teléfonos 0223 472 2001 y 2002. Librería Baby, una empresa familiar con 47 años en Mar del Plata. Librería comercial, escolar, artística, fotocopias, regalería, diarios y revistas y kiosco. Alvarado 3599, esquina 20 de septiembre. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario.
472-6887 es el nuevo número de Radio de la Azotea. No te quedes mudo, vos tampoco, y dejanos tu mensaje. 472-6887. Radio de la Azotea, 14 años, brindando comunicación participativa. También nos podés encontrar en la web www.radiodelazotea.com.ar. Encontranos en Twitter, @Radio de la Azotea. En Facebook como De la Azotea. En Instagram, Radio de la Azotea. Y escuchanos por TuneIn. Búscanos como Radio de la Azotea. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos. Bueno, con esta cortina nos cuesta venir, queremos seguir escuchándola. Ya la vamos a dejar más extensa, que tiene otras partes que se ponen interesantes. Bueno, vamos a hablar de una gran librepensadora en Argentina, que fue Julieta Lanteri, que nació en Italia en 1873 y llegó a nuestro país a los 6 años, ¿no? En 1884 su familia se radicó en La Plata, donde Julieta cursó el bachillerato. Más tarde viajó a Buenos Aires para estudiar medicina en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y logró acceder a la carrera con un permiso especial concedido por el decano. Es decir, las mujeres no podían directamente anotarse, necesitaban pasar por ese proceso. Y en 1904 es alumna de la Escuela de Parteras, fundadora junto con Cecilia Grierson y Petrona Eil, y Sara Justo también, entre otras, de la Asociación de Universitarias Argentinas. En 1907, ya con 34 años, egresa de la Facultad de Medicina, y Julieta es la sexta mujer en el país en conseguir el título de médica en cirugía. Obviamente, siendo mujer y extranjera, ya tiene que enfrentar muchos prejuicios para ejercer la profesión. Ya había sido difícil poder anotarse a la universidad, imagínate ejercer. Así que Julieta se lanzó a una lucha por obtener la ciudadanía argentina y por gozar de los mismos derechos de los que disfrutaban los varones. Lanteri logra llevar su vida como mujer profesional primero en hospitales públicos y luego ejerce en su consultorio, rompiendo con los mandatos de la época de la mujer en el hogar, cuidando a la familia, lo que ya conocemos. Fue una tenaz luchadora por los derechos de las mujeres, creó y participó en organizaciones feministas y en ámbitos de discusión históricamente masculinos, disputándole espacios a sus congéneres. Bueno, y ella, junto con la maestra de origen uruguayo, María Abela Ramírez, y otras mujeres, publican la revista Nosotras en 1902. Y el libre pensamiento por esa época tenía fuertes vínculos con el feminismo, y en 1906, como contamos antes, se realiza el Congreso Internacional en la Argentina, en Buenos Aires, con Belén de Zárraga, justamente integrando la comisión directiva, y Lanteri participa junto con Alicia Moró. El 27 de junio de 1909, Julieta funda también con Ramírez la Liga Nacional de Mujeres Librepensadoras, que funciona con sede propia en la casa de la propia Lanteri, y así se organiza en mayo de 1910 el primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina. La presidenta fue Petrona Eil y la secretaria Julieta Lanteri. La Liga es bastante explícita en sus objetivos, que serían, derechos políticos para la mujer argentina o ciudadanizada, igualdad de derechos civiles y legales, divorcio absoluto, educación mixta y laica igual para ambos sexos, dignificación del trabajo y supresión de la servidumbre. Su declaración de principios es la unidad de todo lo que existe, que el hombre es uno con todo lo que existe, que el hombre es uno con los demás hombres y que el hombre es femenino y masculino. Muy bueno está. Escribió también La mujer y el libre pensamiento, un texto estratégico para un público masculino. Y acá citamos un fragmento de ese libro. Los años han ido acumulándose unos sobre los otros. El último es el presente, y en este presente la mujer, el foco luminoso que no se conoce a sí misma, continúa amarrada a la cadena que el amo le pusiera. Le da los hijos que él quiere, sufre las leyes que él le impuso, come el pan que él quiere darle, vive donde él quiere que viva, se prostituye para que la bestia no asalte la propiedad ajena, esconde su propio nombre y tolera que la llamen el sexo débil. Pobre la mujer, pobre la mujer. ¿Llegará el día en que la luz sabrá que ella es luz? ¿Llegará un día esta humanidad a comprender que la tiniebla, al acercarse a la luz, deja de ser tiniebla?
Una esperanza empieza a brillar en el oscuro horizonte. La conciencia de su valer empieza a despertar en la mujer. En distintas partes del campo se ven las fogatas. En el suelo sudamericano también, donde nunca alcanzaron los resplandores del norte, pero la mujer levanta su bandera que tiene los colores del libre pensamiento. Ella no quiere ser patrona, ni admite amos. Para ellas todos son iguales, todos son uno en la raza y en la especie, porque ella es la madre de todos. Para ella no existe la propiedad, ni quiere matar para conservarla, la tierra entera es su patria. La fuerza que creó los mundos y que ella guarda en su seno inmaculado, le grita fuerte a su entendimiento que la voluntad del hombre es la misma que creara los cosmos, y que él es Dios mismo. No envilece al compañero, pues sabe guardar el límite de su derecho. Y la luz conoce que es la luz, pues sabe gritar, mi ley es amor. Es muy bueno ese texto, realmente a mí por lo menos cada vez que lo leo me emociona. Sí. Bueno, Lanteri una y otra vez va a subvertir el orden establecido en la sociedad porteña argentina occidental y cristiana. Se casa, pero con un varón 13 años menor que ella, lo cual era un escándalo, no profesional y empleado. Pero bueno, pronto se separa y logra su total independencia. Estando casada, necesitaba la aprobación del cónyuge para realizar trámites, como el de la ciudadanía. Bueno, no tienen una mala relación después de la separación y digamos, logra que no entorpezca esa labor que ella quería hacer. En agosto de 1910 le anuncian a Julieta que su adscripción a la cátedra de enfermedades mentales ha sido rechazada debido a su condición de mujer extranjera. Entonces comienza una serie de planteos judiciales que terminan 8 meses después, cuando un fallo la convierte en la primera mujer de origen italiano en recibir la ciudadanía argentina. Una pionera, siempre una pionera. Sí, siempre una pionera. Una vez obtenida la ciudadanía, Julieta consigue ser inscripta en el padrón electoral. El 26 de noviembre de 1911 hubo elecciones para renovar los concejales de Capital Federal y ese día Julieta Lanteri votó en el atrio de la iglesia de San Juan Evangelista en La Boca. Como la ley electoral que regía en ese momento nada decía sobre el género de los votantes, bueno, ella aprovechó para inscribirse en el padrón municipal, en realidad puso sus iniciales y su apellido para que no se notara que era mujer. Y bueno, fue y emitió su voto. Cuando lo hizo el presidente de mesa, si no recuerdo mal, era un socialista, la felicitó por haber sido la primera mujer que sufragó en Sudamérica. Ya se había hecho en algunas ocasiones, por ejemplo en la provincia de San Juan, pero a través de voto calificado. Después, el Consejo Deliberante dictó una ordenanza para que no volviera a permitirse el voto de una mujer, ¿no? Es muy interesante cómo Julieta siempre se la rebuscaba para lograr acceder a estos derechos. Y el valor de ir y hacerlo también. Y el valor de ir a hacerlo con todo lo que eso implicaba, el peligro, digamos. Como la ley electoral no mencionaba a las mujeres, Julieta se presentó como candidata a diputada en las elecciones de 1919 bajo el lema «Nadie puede ser privado de lo que la ley no prohíbe». Y obtiene bastantes votos de un padrón, obviamente, íntegramente masculino. Ese mismo año, y ante el argumento de que para estar en los padrones electorales era necesaria la libreta de enrolamiento, es decir, el servicio militar, medida que buscaba, obviamente, la idea de esta medida era que excluir a las mujeres para que no voten, Julieta y un grupo de mujeres se presentaron ante las autoridades militares para inscribirse en el servicio militar obligatorio. Bueno, en 1920 cofunda el Partido Feminista Nacional, ¿no? Muchas veces parece que el feminismo fuera algo tan contemporáneo y en realidad viene la lucha desde hace bastante tiempo. Como se dice con la ciencia, ¿no? Viste que se suele decir que cada uno se para en hombros de gigantes para poder seguir avanzando. Bueno, en el caso del feminismo hay gigantes como Julieta. Y bueno, y ella funda el Partido Feminista Nacional y comienza a publicarse su órgano de difusión que se llamaba Nuestra Causa. El partido lo que se propone es dejar de existir el día en que el sufragio femenino sea consagrado, ¿no? Ahí dejaría de tener sentido. Bueno, esto permite a las mujeres elegir nuevas opciones partidarias con motivo de las elecciones de 1920. El Partido Feminista Nacional, la Unión Feminista y el Comité Pro Sufragio Femenino propugnan un ensayo de votación. Seguían con la prohibición. Y bueno, Julieta Lanteri es propuesta por el Partido Feminista como candidata para ese simulacro. El 7 de marzo, aprovechando la estructura de los locales del Partido Socialista y casi todas las barriadas porteñas asisten a ver qué es lo que estaba pasando ahí, ese evento tan singular,
del que participaron cerca de 4.000 mujeres en toda la ciudad. El simulacro vuelve a repetirse en noviembre del mismo año y ahora son 6.000 las mujeres que concurren. Que dicho sea de paso, es mucha gente para la cantidad, para la población de ese momento. En 1922, Lanteri es otra vez candidata a diputada nacional en la fórmula de los socialistas Nicolás Repetto y Antonio de Tomaso. Con una enorme perseverancia, va a volver a presentarse en cada elección hasta 1930, pero nunca pasa de los 2.000 votos de un padrón de 150.000. Ella, sin embargo, sostiene que su triunfo es movilizar conciencias, lograr que un juez acepte por escrito que la palabra de ciudadano quiere decir varón y mujer, o demostrar que los varones pueden votar a una candidata mujer. Bueno, y hacia fines de los años 20, Julieta se gastó todo su dinero en activismo, solventando todo su accionar y el de sus compañeras, de modo que tiene que dejar esa casa que había sido la sede del movimiento de librepensadoras y va a vivir a un departamento alquilado en Capital Federal. Y bueno, lamentablemente el 21 de febrero de 1932 un auto la atropella y muere 2 días después. Esto fue caratulado como accidente y sus parientes, amigos y compañeros de militancia no insistieron en cambiar eso, pero quien la atropelló, o casualidad, es miembro del grupo de choque paramilitar ultracatólico conocido como la Liga Patriótica, responsables de la Semana Trágica de 1919. Bueno, ella no pudo estar presente en septiembre de 1932 cuando 3 décadas de constantes reclamos dieron frutos en la Cámara de Diputados y se inició el debate sobre la ley de sufragio femenino. No estuvo presente físicamente, pero su lucha obviamente era parte de esto, ¿no? Y el 23 de septiembre de 1947, obviamente tampoco pudo estar cuando fue promulgada la denominada Ley de Enrolamiento Femenino número 13.010, que se puso en práctica el 11 de noviembre de 1951. Debemos decir que no ha recibido los suficientes homenajes que debería tener, de hecho prácticamente nunca se la nombra en los planes de estudio. Sí, eso estábamos hablando justo hoy fuera del aire, decíamos, esto no se estudia en las escuelas. Lamentablemente no, solamente hay una calle con su nombre en Puerto Madero y una estampilla del correo argentino, que ya se usa poco el correo, así que realmente queda casi en desuso y su recuerdo lo vamos a seguir conservando a aquellas y aquellos que valoramos su lucha, ¿no? Bueno, seguimos con nuestro juego. Ahora vamos a escuchar otros audios del Torquemada y nos vamos con un tema de Ana Tijoux, Mi Verdad. Ahora esto que planteaba Lilita de la temperatura del agua, que también le consultábamos recién a Rodrigo Saliva. Aquí las temperaturas bajas favorecen la conservación del cuerpo, digamos, los forenses de alguna manera... Es como Walt Disney. Claro. Respecto a la sesión especial de la semana que viene sobre la legalización del aborto, yo les pido encarecidamente a los diputados que pidieron esa sesión que tengan en cuenta que hay muchísimos argentinos, cristianos, musulmanes, judíos, que están viviendo en este momento un tiempo sagrado. El tiempo del Ramalá, el tiempo del Pesach, que es la salida de la esclavitud, nosotros la Cuaresma. Es un tiempo sagrado. Entonces no podemos violentar para dividir. Creo que nuestra verdadera agenda es el hambre de los chicos vivos y las madres vivas. Es nuestra mayor ofrenda hoy a la humanidad. Yo no voy a estar, pero les pido eso, que respeten a una sociedad que una parte no cree, pero que otra parte tiene profundas convicciones, que estamos viviendo un momento de purificación. Entonces es demasiado violento no respetar las creencias, el momento sagrado para muchísimas otras religiones. Y cuando digo los cristianos, digo los evangélicos y digo los católicos. O sea, Lilita, vos no estabas de acuerdo con que se trate este tema en este momento. Miren, yo lo que digo, ustedes saben mi posición, yo no estoy a favor ni cuando era agnóstica y voy a dar las razones en su momento. Pero ahora yo les pido respeto. Por mi piel morena borraron mi identidad. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprana edad.
que nací conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas de tanto caminar, aprendí de la vida, la calle y su soledad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña mi verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Factores secundarios, violenta su salud y educación secundario. El aporta más se ha cortado. Factores secundarios en un filme antagónico. Mi gente de pie en sequedad y tempestad. Los ojos de mi barrio se llueven en humedad. Contra viento y marea creamos humanidad. En contra del silencio rompiendo la frialdad. Y es que todo lo que tengo es mi verdad. Y que solo me acompaña mi verdad, verdad, mi verdad. No quiero tu autoridad, solo quiero caminar con dignidad y conquistar mi libertad. Factores secundarios, violenta su salud y educación secundario. La torta más se ha cortado. Factores secundarios en un filme antagónico. Donde ustedes ven el miedo, nosotros vemos verdad. Ustedes crean rabia en nombre de la autoridad. Ustedes son los pobres, carecen de dignidad. Sepan ustedes, no queremos caridad. No tenemos sus casas, tenemos la vecindad. No tenemos sus guardias, tenemos comunidad. Necesitan nuestra música para ver la realidad, pero jamás conocerás la solidaridad. Desde que nací conocí la necesidad. Aprendí de la vida, la calle y su soledad. Mi verdad. La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. La acción nos acerca a las utopías. La comunicación es acción. FM de la Azotea 88.7. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Candela Depilación Definitiva, el método más seguro y efectivo para la depilación permanente en todos los tipos de pieles y pelos. Dentro del Instituto de Ginecología de Mar del Plata, con el respaldo de más de 20 profesionales médicos en diferentes especialidades. Bolívar 3342. ¿Tenés un proyecto? Tu proyecto necesita un profesional técnico. Somos una institución provincial que nuclea a técnicos afines a la construcción y la ingeniería. Nuestra misión es ser contralor de los profesionales técnicos e interceder ante el Estado para garantizar su desarrollo profesional. Nuestra visión es contribuir al desarrollo de la sociedad, articulando el conocimiento de los técnicos, promoviendo la actualización, capacitación y formación permanentes de nuestros profesionales colegiados. Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Quinto, Dorrego 1371, lunes a viernes de 8 a 16, 475-0797 y 475-4027. Colegio de Técnicos db@gmail.com, www.técnicosdistrito5.org.ar. También estamos en Facebook y Twitter. Un técnico es la decisión más acertada para tu proyecto. Maisa Jaljal, librería Deco, gráfica para eventos, souvenirs y mucho más. Encontranos en Facebook como Maisa Jaljal o llámanos al 223-153-032984. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. La Voz del Erizo. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado la iglesia del Estado. Bailamos, bailamos, como si hubiesen separado.
Bueno, cuarto bloque de La Voz del Erizo, el programa de ateas y ateos Mar del Plata. Y así como hablamos de una gran mujer librepensadora, vamos a hablar de un político librepensador, más o menos de la misma época que Julieta Lanteri. Bueno, a veces la historia no es muy justa con algunos personajes que caen convenientemente en el olvido, ¿no? Convenientemente para el poder clerical en este caso. Y es es lo que le pasó al diputado nacional Carlos Olivera, que nació en 1858. Él fue capaz de ver más allá de la escala de valores que imperaba en su tiempo y propuso nuevos deberes y derechos y luchó por ellos sin caer en la corrupción ideológica. Olivera fue un liberal en lo intelectual y lo político, en la concepción obviamente del siglo XIX, que es un poco distinta a la actual. Bueno, fue un infatigable defensor del laicismo y un confeso anticlerical. Asumió las obligaciones que sus convicciones le demandaban con absoluta dignidad y firmeza. Y quizás por lo que es más recordado, digamos, dentro de lo poco que es recordado, como dijimos, es su lucha por el derecho al divorcio. El 15 de julio de 1901, él presenta un proyecto de ley de divorcio vincular y durante un año divulgó su contenido en revistas, libros, con argumentos muy, muy avanzados para su época, a través también de conferencias públicas. La base fundamental de este proyecto era garantizar el derecho a la felicidad. Sí, yo a Olivera lo rescaté de algunos libros feministas, en realidad. Es un personaje que como decíamos, fue olvidado y borrado directamente de la historia. Él lo que planteaba era que, bueno, primero que el divorcio vincular, que justamente lo que proponía, algo muy parecido a lo que finalmente se aprobó en 1987, él decía que era el complemento indispensable del matrimonio civil y que el Estado no podía obligar a las personas a estar juntas cuando no quieren estarlo, porque lo que hace es atentar contra la felicidad. Y él además remarcaba que la mujer era la que estaba en mayor desventaja, porque en ese momento la causal lícita de separación era el adulterio. Y el varón, con simplemente demostrar que la mujer estaba teniendo algún tipo de relación con alguien, ya era suficiente. En cambio, la mujer, para demostrar que el varón cometía adulterio, tenía que demostrar que además la mantenía económicamente al amante. Ni siquiera que le daba un poco de dinero, que la mantenía económicamente. Entonces esto hacía que quedara atada a un vínculo de sometimiento y que no pudiera salirse de esa situación. O sea, realmente Olivera en ese sentido fue muy avanzado, y hablar de derecho a la felicidad, que se terminó escribiendo 70 años después, realmente era absolutamente inédito. Bueno, durante los debates parlamentarios, toda la atención se centró en dos diputados, Carlos Olivera y el diputado por Tucumán, Ernesto Padilla, que estaba en contra del proyecto, ¿no? El discurso de Olivera se apoyó fuertemente en conceptos eruditos, fue muy elocuente, brillante, y se refirió al analfabetismo que le atribuía a Cristo, del oscurantismo eclesiástico, del poderío del Vaticano que pretendía perpetuar su tiranía retrógrada en nuestras tierras, de la tenebrosa Inquisición, y habló de la psicología del matrimonio. Fue largamente aplaudido y felicitado. Sin embargo, bueno, no pudo conseguir más votos de los que había conseguido militando largamente este proyecto, porque él recorrió todo el país dando conferencias y hablando diputado por diputado para tratar de convencerlo. En cambio, Padilla, su correligionario político, pero en esta ocasión oponente, no apeló a citas clásicas, no utilizó argumentos científicos como fue el caso de Olivera, eludió referirse a cualquier consideración del tipo religiosa, pero se centró en hablar largamente de tradición, carácter nacional, patria y de cuidar la familia. El 4 de septiembre de 1902 se cierra el debate en la Cámara de Diputados de la Nación y el proyecto de Olivera fue rechazado por una diferencia de solo 2 votos, que si no me equivoco fueron que no habían participado. Sí, bueno, en realidad fue una movida de Roca, que había compuesto hacía muy poquitos días la relación con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Nosotros contamos en el programa sobre laicismo cómo fue la tensión inicialmente con Roca, pero en su segundo gobierno recompuso las relaciones
Y bueno, ahí lo que hizo fue una maniobra de quitar 2 diputados que iban a votar a favor, bajo algunas excusas, y bueno. Claro, pero no es que ganó el no, sino que no asistieron 2 diputados que iban a votar a favor. Si hubieran estado todos, otra hubiera sido la historia, sí. Esta derrota no desalentó al diputado Divorcio, como así lo llamaba la revista eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, porque al poco tiempo volvió a presentar un nuevo proyecto de similares características y otros más osados incluso, como la eliminación de los feriados religiosos y la quita del financiamiento a la Iglesia Católica. Sí, y hay otros proyectos interesantes de Olivera, como para darnos una idea de cómo era su pensamiento. Hay uno que pretende prohibir el uso de la sacarina, ¿no? Diciendo que hasta que científicamente no se demuestre que es inocua para los seres humanos, no debía utilizarse. O sea, tenía una visión que iba, como decíamos al principio, más allá, digamos, ¿no? Y en esto exigía pruebas científicas para poder utilizar este edulcorante que estaba haciendo su aparición a principios del siglo XX. Bueno, difícil saber realmente si fue ateo Olivera, pero públicamente declaró que el papado ofrecía un espectáculo repugnante, que se mostraba como una empresa que explota a Dios, afirmó que Dios es una proyección de lo humano, históricamente variable además, que la vida eterna era una farsa, el alma algo inexistente, el infierno una superchería, Cristo un hombre como todos los demás, cuyos juicios no son infalibles. Estas cosas las decía en el Congreso de la Nación. Me parece bastante ateo, me gusta. Qué agradable sujeto. Creo que estamos de acuerdo con que... Pero bueno, había que decir estas cosas hace más de 100 años en el Congreso, pararse, pedir la palabra y decir esto. Incluso sucedía que cada vez que él daba un discurso, incluso he visto transcripciones de él en el Congreso donde entre estas cosas que decía había paréntesis diciendo risas del diputado, o sea que además se reía. Se cagaba de risa. Y la Iglesia pedía resarcimientos por blasfemia y hacía presentaciones y todo eso, pero bueno. Hay otro fragmento de un discurso de él que nos pareció interesante traer, que dice: la ciencia está demostrando que nadie es responsable, que no hay tal alma constante y esencial en cada sujeto, que toda religión es una ilusión o una superchería, que no hay desierto más que el hombre y la vida y la muerte, que todos los fenómenos son naturales y sujetos a las leyes permanentes, que es insensato estarse sacrificando por mantener los privilegios de una casta que debe su superioridad de posición a nuestra ignorancia e indolencia. Y bueno, un siglo después acá estamos retomando sus ideas para lograr definitivamente la separación de la Iglesia y del Estado. Y creo que necesitamos avanzar como sociedad. Para ello es imprescindible romper con tantos años de dogmatismo autoritario. Y bueno, terminando con una frase de él también, que decía: la organización político-clerical produce el tipo social más inferior. Trabaja menos, aspira menos, se bate menos bien, resiste menos a las perpetuas causas de decadencia que lo circundan, que el tipo producido por la organización liberal. Esta es una frase textual de él, bueno, y repetimos, cuando él se refería a liberal, no es exactamente lo que hoy conocemos como liberal. Claro. Bueno, me pareció interesante esta frase porque él habla de organización político-clerical, ¿no? Está hablando claramente de la posición que toma la Iglesia Católica Apostólica Romana para infiltrarse dentro de nuestro Estado. Y bueno, eso no ha cambiado. Lo único que cambió, que en esa época él tuvo que debatir también contra un cura que era diputado en ese momento y debatía con sotana. Ahora los vemos solo en los debates como en el diputado y senado por el aborto, pero ya no como diputado. Claro, no como diputado. La Iglesia ha renunciado a hacer eso. Lo que hace actualmente es infiltrar directamente las instituciones del Estado. Bueno, seguimos con nuestro juego. Vamos a escuchar un par de audios más del premio Torquemada y después nos vamos con un tema musical, People Have the Power, de Patti Smith. ¿Vamos a consultarle, diputada, cómo hacer su posición? No, mi voto no. ¿Va a votar en contra? Siempre fue no. ¿Escuchó los argumentos de la comisión? No. Los argumentos de las mujeres que mueren. Sí, pero lo sé. Una ley que contemple que las mujeres hagan un aborto legal y seguro. ¿Usted está en contra de esa posición? Yo voy a votar no. Con eso basta. Y lo otro es no sé. Y lo otro es no tengo mandato. ¿Cree que una mujer debe ser penada por abortar? No, cuando votemos el Código Penal lo voy a resolver. Más allá del resultado, ¿qué considera, qué legado queda la discusión que hoy se está registrando acá en Diputados? Bueno, la decadencia cultural de la Argentina impide el debate.
Acá hay partidos, no hay debate. Y yo estoy en contra de todos los extremos. Y menos en resolver cuestiones tan complejas para la humanidad. Tan complejas. La verdad es que a mí no me da el conocimiento, ni la erudición, ni nada de tanto que he leído no puedo resolver porque los dilemas no se resuelven. Pero bueno, acá todo el mundo sabe mucho. Periodistas, políticos, actores, todos saben mucho. Así que pídanle a ellos, porque yo la verdad, después de haber estudiado 40 años, no sé. ¿Usted coincide que este es un debate histórico? No, trivial. ¿Por qué?
La Voz del Erizo, un programa de ateos y ateas Mar del Plata. Cuanto más hondo se mira y más callado se escucha. Sufrimiento, miseria, impotencia, soberbia, crueldad. ¿Cómo limitarse solo a decir? Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. Hablar no alcanza. Comienzo de espacio publicitario. Las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Mejores pastas artesanales de Mar del Plata las encontrás en Matilda Pastas. Probar nuestros sorrentinos, ravioles, raviolones, elaborados con las mejores materias primas y con sabores únicos. En el corazón de Parque Luro y con elaboración a la vista, Matilda Pastas. Visitanos, San Juan 217. Fetiche, tienda erótica, productos para adultos, lencería, libros y arte vinculados a la sexualidad y el erotismo, eventos y seminarios. Luro 2368, local 6, Galería San Martín. ADUM. 30 años defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de los docentes universitarios marplatenses. ADUM, 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256, llamanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docentes Universitarios Marplatenses. Volvemos a la acción. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Melissa de la Casualidad Laberinto y Juegos. El arte callejero no es delito. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas, a la filial o sede de la red de tu provincia. abuelas.org.ar. En Mar del Plata, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo al 496-3029. Soy Jessica Arias, profesora de danza contemporánea urbana y bailarina, y el arte callejero no es delito. Las transformaciones exigen confrontar con el poder que domina. Para transformar sentidos viejos en sentidos deseados, es necesario participar. Participar es una forma de actuar. La comunicación es acción. FM de la Azotea 887, comunicación participativa. La Voz del Erizo. Bueno, ya estamos en el quinto bloque del programa La Voz del Erizo y vamos a hablar de algunos conceptos contemporáneos del libre pensamiento. Estuvimos hablando ya mucho del siglo XIX, principio del siglo XX. Vamos a entrar al siglo XXI, como hoy lo concebimos, ¿no? A ver cómo andamos. Sí. Bueno, el libre pensamiento como movimiento tiene dos dimensiones. Una que podríamos decir introspectiva y otra colectiva. Y ninguna de las dos es prescindible. El libre pensamiento, visto desde el individuo, es un método para investigar e interpretar la realidad, emancipándose de todo dogmatismo para adquirir conocimiento, capacitarse, tomar decisiones, ejecutar acciones y corregir errores. Se caracteriza por el ejercicio permanente del pensamiento crítico, que es su base, para el análisis reflexivo y racional de la realidad, tanto en el plano individual como en el colectivo. Y bueno, esta forma de proceder trae como consecuencia un comportamiento libre de prejuicios, tabúes, es decir, promotor y valorizador de la diversidad.
Pero como decíamos, tiene otra pata, y el libre pensamiento, visto como movimiento social, es político y cultural también, ¿no? Impulsa políticas y leyes para garantizar la pacífica convivencia y la máxima expansión de las posibilidades y del desarrollo individual y social. Fomenta el debate público y libre, abierto, democrático, despojándolo de todo dogmatismo, como pretendemos hacer en este programa, y usando como herramientas el respeto a la persona, el pensamiento crítico, la información científica internacional y las expresiones artísticas para la ampliación y el fortalecimiento de los espacios de sociabilización. Bueno, ¿cuáles son las bases mínimas de un activismo para converger en el libre pensamiento? Bueno, tiene que estar formado por la interacción de diferentes activismos, es decir, el libre pensamiento, sobre todo el latinoamericano, no es un movimiento en sí, sino es la convergencia de diferentes actividades, de diferentes identidades fuertemente marcadas, ¿no? Estas identidades, dentro de su dinámica, deben celebrar la diversidad de la sociedad, defender la libertad de conciencia y de expresión, luchar por la igualdad de oportunidades e idénticos derechos y obligaciones, y bregar por la eliminación de cualquier tipo de privilegio. Bueno, ¿qué queda excluido del libre pensamiento? Bueno, uno o una intelectual sin compromiso social, que no ejerce algún tipo de activismo, uno o una activista que no trabaja su sistema de creencias y estructura mental para abandonar todo dogmatismo, un movimiento que no respeta la diversidad de identidades y un movimiento que no se alimenta de la diversidad de activismos, y un individuo o movimiento que sea elitista. Bueno, en conclusión, el libre pensamiento es filosóficamente libertario, respetuoso, activo y proactivo, inclusivo, receptivo y sensible, diverso, multicultural, libre de fronteras, solidario y empático, dinámico y rizomático. Y no es un fin en sí mismo, es una herramienta que puede ser puesta en marcha desde una identidad en colaboración sinérgica con otras, y cuando se obtiene algún éxito desde allí, bueno, toda la sociedad se vuelve un poco mejor, más justa, tolerante, racional, sanamente emotiva y capaz de disfrutar de la diversidad, para que cada persona pueda vivir en un entorno que le permita explorar toda su potencialidad para mejores grados de felicidad. Bueno, eso sería el libre pensamiento en su concepción contemporánea y sobre todo, a mi entender, latinoamericana. Como siempre, en todos los programas nosotros les dejamos una recomendación de películas para ver relacionadas al tema en el que estamos hablando y que tratamos en ese programa. La película recomendada del programa de hoy va a ser Heredadas el viento o La herencia del viento, en inglés llamado Inherit the Wind, y es un film del director Stanley Kramer, que dirigió en 1960, una muy buena adaptación de la obra de teatro, en la que se representa fundamentalmente el conflicto entre un abogado y la defensa. Henry Drummond, interpretado por Spencer Tracy, y de la acusación, Matthew Harrison Brady, interpretado por Frederick March, con Gene Kelly. Esta película fue candidata a 4 premios Oscar en las categorías de Mejor Actor, para Spencer Tracy, Mejor Filmografía, Mejor Montaje y Mejor Guión Adaptado. Fue elegida Mejor Película para el Público Joven en Berlín en 1960. Y la obra de teatro, cuyos autores son Jerome Lawrence y Robert Edwin Lee, se estrenó en Broadway en enero de 1955. El título de esta obra está tomado del libro de los Proverbios 11:29, el cual en la Biblia del rey Jacobo dice: aquel que cree disturbios en su casa heredará el viento, y el tonto se convertirá en el sirviente del sabio de corazón. Esta película también está inspirada en el juicio a Scopes, el juicio del mono, que tuvo lugar en 1925, en el que se encontró culpable a John Scopes de enseñar la teoría de la evolución de Charles Darwin en clase de ciencia en una escuela secundaria, en contra de lo que establecía una ley del estado de Tennessee que prohibía la enseñanza de toda explicación que no fuera el creacionismo. La obra de teatro fue considerada como una de las más importantes del siglo XX, en gran parte debido a los temas que trata, que serían fe, tolerancia religiosa, educación laica y libertad de conciencia. En 1999 se estrenó una nueva película para televisión dirigida por Daniel Petrie y protagonizada por Jack Lemmon. Sí, realmente es una gran película. La vi un par de veces y siempre me parece sumamente entretenida. Las actuaciones son realmente muy buenas.
se basa en un caso real y ahí, por ahí no se conoce mucho de la historia del caso a veces. Me parece de destacar que en Estados Unidos la educación ya constitucionalmente es laica, ¿no? Pero lo que había sucedido en este estado, en Tennessee, es que en vez de permitir la educación religiosa, prohibían aquello que contradijera la Biblia, ¿no? Entonces, eso había vuelto ilegal enseñar cualquier cosa que, y bueno, la ciencia en general contradice la Biblia, entonces se ponía bastante difícil no dar clases de algo que tuviera fundamento científico porque, bueno, pasaba esto. Había una organización en Estados Unidos, la Unión Estadounidense por los Derechos y las Libertades Civiles, que en esa época, dijo públicamente que defendería a toda persona que fuera acusada de enseñar la teoría de la evolución, desafiando esta norma que prohibía expresamente en Tennessee la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la divina creación del hombre tal como se encuentra explicada en la Biblia y reemplazada por enseñanza de que el hombre desciende de un orden de animales inferiores, ¿no? O sea, no se podía enseñar básicamente ya la consolidada en ese momento teoría de Darwin de la evolución de las especies y porque contradecía esto de la teoría creacionista. Pasó algo interesante porque un grupo de personas, especialmente el propietario de varias minas en la región, de ahí de este pueblo de Dayton en Tennessee, vio que podía ser usado, podía ser interesante esto que propuso o que dijo que iba a hacer esta Asociación por las Libertades Civiles, que iba a defender públicamente y poner abogados para quien fuera acusado. Entonces convenció a un grupo de empresarios de Dayton, que entonces era un pueblo muy pequeñito, de 1.756 personas, que generaría mucho turismo, mucha atención pública masiva, el pueblo sería conocido en todo el país, si hacían una especie de acting, digamos, de esto de enseñar la teoría evolutiva y después enjuiciar a alguien por haberlo hecho. Entonces, trataron de convencer al docente de biología, que daba clases ahí, y bueno, no se animó, se negó. Entonces fueron a otro pueblo a buscar a un amigo que era John Scopes, que tenía 24 años de edad y que era entrenador del equipo de fútbol de la escuela secundaria del condado Clark, ¿no? No era profesor de biología, aunque después, más tarde, terminó enseñando ciencia, pero en ese momento era profesor de educación física. Y él sí, se animó finalmente y reemplazó al que daba las clases de ciencia. Y bueno, ahí lo que sucedió es que lo arrestaron, lo enjuiciaron, el juicio fue transmitido por cadena de radio, por todo Estados Unidos. Y bueno, no sé si contarles mucho el final porque es la película. Arruina, claro. No. Sí, si bien es un hecho histórico. No spoilees. Claro, si bien es un hecho histórico, vamos a arruinarles la sorpresa de cómo termina, pero las actuaciones, por lo menos de esa versión, la de 1960, valen la pena. No me disgusta la de 1999, pero la verdad que esa en blanco y negro tiene algo que me parece como, no sé. Mística. Sí, tiene algo, ¿no? Que me gusta, no sé, Spencer Tracy o Dick Shore, que era, bueno, un actor bastante conocido también, le dan un cariz especial, ¿no? Bueno, vamos a seguir con lo que es parte, o se ha instalado como parte de este programa, que es elegir un tema musical. Esto lo hace Jimena, y vamos a escucharla también con una reflexión acerca del tema. Ella siempre los utiliza como disparadores. Insignificante entre tanta gente, aunque diferente a los demás, tus ojos miran alrededor. Y eso que dices que este mundo es un pañuelo, ¿no has visto alguna vez a nadie aterrizar en este puto suelo? Donde yo piso y tú pisas, me da la risa. ¿Cómo pueden haberte convencido tan deprisa? Títeres del dinero gustan al planeta entero, unos con tanto y otros con tan poco. Fíjate que injusto es todo, piensas y te lamentas, pues que te joda. Mira lo que te digo, pero no te ofendas. Tan solo quiero que tomes tus propias riendas y que tu vida de la vida de otro no dependa. No confundas, no es lo mismo narcisismo que confiar en uno mismo. Tu creencia en ti se esfuma con el irrealismo, creyendo en algo que nunca has visto ni comprobado con tus manos. Luchas por no ser pájaro enjaulado, porque qué política combate fuerte contra el hambre. ¿Qué líder logrará que este planeta se salve? Dar y no recibir,
loco fanatismo no te lleva a ningún lado. Ni el Papa, ni Cristo, ni la Virgen del Rocío. Todo aquello que consigo es puro mérito mío, así que me lo suda toda su gloria y toda su fortuna. Tan solo sé que de heroína solo tengo una, yo nada más que yo. Pues ya ves, aquí estoy, sin envidias ni avaricias, orgullosa de lo que soy. A la mierda con los héroes fuera de serie, con heroínas que influyen con lujosas vidas. Dime, ¿dónde están cuando me encuentro sola? ¿Dónde están cuando las cosas no funcionan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde? Dime, ¿dónde están? ¿Dónde están? Yo no los veo. ¿Dónde están? Yo no les creo. No todo aquello que reluce siempre debe ser oro. No ofrezcas la cabeza por la plata que cago el moro. Pues el tesoro que buscas está bien escondido y alguno del mundo a descubrirlo te has sido. Aquel que crees que es alguien resulta no ser nadie. Pues sigue buscando y quédate con los detalles. Tienes un héroe, un auténtico, único que cuida cada día de ti sin ningún pánico. Trate rápido, no sientes sus latidos. No busques otro Superman que el tuyo va contigo. En la calle, en el trabajo, donde quieras, hay una persona que mientras vivas estará a tu vera. ¿Qué te esperas? ¿Alguna historia peliculera? Piensa, recapacita o es que no te enteras, tú eres tu héroe. A la mierda con los héroes fuera de serie, con heroínas que te influyen con lujosas vidas. Dime, ¿dónde están cuando me encuentro sola? ¿Dónde están cuando las cosas no funcionan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Coño, ¿dónde? Dime, ¿dónde están? Ariana Puello es rapera y actriz española de origen dominicano. Nacida en el 77, llega a España con 8 años y empieza a rapear a los 16. Desde chica tuvo contacto con el hip hop por su hermano que hacía beatbox y por su primo en Nueva York, desde donde le enviaban vinilos. En Gerona frecuentaba La Maret, en Salt, una antigua fábrica de embutidos ocupada por el movimiento squatter, especialmente activo en la época, donde se reunían los colectivos de break y graffiti. Ari, como se la conoce dentro del ambiente, fue la primera mujer que pegó fuerte en el hip hop en español. Ya cuenta con 7 discos y participó con innumerables colaboraciones internacionales para otros artistas. Ari siempre estuvo comprometida con la lucha contra los dogmas y la desigualdad social. En una de sus entrevistas dice: hay gente que lucha para que los chavales que están en la calle, en situación de supervivencia, desamparados, encuentren una salida en el hip hop. El hip hop es una manera de transformar el dolor, la oscuridad de la vida, en arte. En vez de tomar un cuchillo, una pistola, con desesperación y salir a pegar tiros, escribes, y tu mente se transforma con filosofía y conviertes el reflejo de la calle en algo bonito, en cuentos, historias, y wow, esto a mí me encanta. No solo rapean, tienen colectivos y reciben a los niños en sus talleres. Porque existe un rap muy violento, el gangsta rap, ese rap que habla de pistolas y zorras, que escuchan muchos y que apoya la delincuencia. Pero también hay un rap constructivo y esperanzador, que es el rap que se está haciendo en Latinoamérica. Este es el rap que necesitan las calles para sus mejorías, no un rap gángster. Esto decía Ari. Este tema que escuchamos hoy se llama No hay héroes. Viene del disco Gancho Perfecto, que ya tiene sus años, pero continúa en plena vigencia. Para mí es un sacudón para recordarnos que la responsabilidad del cambio está en nuestras manos y no en el afuera. Escuchamos entonces música atea de la mano de Ariana Puello, No hay héroes. Bueno, buenísimo lo de Jime. Vamos a pasar ahora a escuchar algunas pistas más del Torquemada, del premio Torquemada que le daremos a esta mujer que ya deben estar sabiendo quién es. Sí, es más, me parece que se escuchó el nombre de o el ella. apodo, mejor dicho, Sí, pero exactamente. Bueno, pero si no lo escucharon y no se dieron cuenta, igual es fácil. Sin eso también era fácil. Y agradecerle a María Laura que nos prepara estos audios y arruina su psiquis escuchando gente nefasta. Te admiramos, María Laura, sos una capa. Bueno, vamos a escucharlos ahora y nos encontramos en el sexto bloque. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa.
hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. Esto va cortando un círculo. Me pasó con los cartoneros en Itatí en el 2001. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos... Fue un lapsus. Bueno, sexto y último bloque de La Voz del Erizo. Y bueno, llegó el momento, ¿no? A ver, Mari, contanos quién es el ganador, la ganadora del premio Torquemada de la semana. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, la ganadora es Elisa Carrió. Y vamos a leer la biografía preparada por María Laura, que es también quien nos hizo los audios y, como dijo Fer, pone siempre en juego, en peligro su psiquis escuchando a estos personajes nefastos. Bueno, Elisa Carrió nació en Resistencia y es más conocida como Lilita Carrió. Es una abogada, catedrática universitaria y política argentina. Fue asesora de la Fiscalía en Chaco y luego secretaria del Tribunal Superior de Justicia durante varios años en la última dictadura cívico-eclesiástica militar. En mayo de 2001, Carrió acompañó a Horacio Berbisky, presidente del CELS, y a los sobrevivientes, víctimas y representantes de organismos de derechos humanos en la presentación de la denuncia ante un juez federal de Resistencia a los efectos de que se anularan las leyes de obediencia debida y punto final. Yo acá voy a hacer un paréntesis, ¿no? Esto suele pasar bastante, de gente que estuvo en la dictadura y de repente después son paladines de los derechos humanos, ¿no? Lo hemos visto demasiadas veces, incluso en el Poder Judicial. Bueno, formó parte de los miembros de la Convención Constituyente que realizó la reforma de la Constitución en 1994 y luego de esa experiencia fue diputada nacional por el Chaco y también en varias oportunidades por la ciudad de Buenos Aires. Fundó en el 2002 el ARI y actualmente es miembro y dirigente de la coalición de Cambiemos. Esta unión con el PRO es sin duda llamativa, ya que Carrió se hizo conocida por realizar denuncias en los medios a funcionarios corruptos, entre los que se encontraba Mauricio Macri, actual presidente, y varios de los actuales miembros de gobierno, incluso de su gabinete. En los audios del premio Torquemada, de las pistas que íbamos dando, se puede escuchar justamente, o se pudo escuchar justamente a ella hablando de esto, diciendo y denunciando la corrupción de quienes hoy son sus socios, ¿no? Bueno, tiene, como oímos en los audios, una posición contraria al proyecto para despenalizar el aborto y en el 2010 se abstuvo de votar ante el proyecto de ley de matrimonio igualitario. Bueno, tenemos una cita de Lilita, ¿sí? Un discurso de ella en la sesión especial del 4 de mayo de 2010 sobre las modificaciones al Código Civil respecto al matrimonio. Yo no estoy en contra de la unión familiar, pero la palabra matrimonio es un sacramento. Remite a un sacramento como la Eucaristía. Y yo no quiero dejar de respetar a mi iglesia. Creo absolutamente en la separación de la iglesia y del Estado. Y creo que la palabra matrimonio no tiene que estar en el Código Civil, porque es una palabra que, nos guste o no, está en la religión. Es un dilema, yo no puedo decidir. Señor presidente, voy a pedir permiso para abstenerme, con el absoluto convencimiento de que esto no elude. Yo hubiera podido votar en contra y quedar bien con la iglesia, hubiera podido votar a favor y quedar bien con la comunidad, pero no quiero quedar bien con nadie. Yo solo quiero explicar la atención y solicitar permiso para mi abstención, que favorece absolutamente a que la norma sea sancionada. Yo quiero decir también, yo hubiera podido votar en contra y quedar bien con la iglesia, hubiera podido votar a favor y quedar bien con la comunidad, pero decidí ser una tibia. En realidad... No, en realidad sí, ya sabemos a quién le hace el juego. Porque fue bastante ajustada esa votación. En ese momento pasó como lo de aborto, era el poroteo, el minuto a minuto, tratando de convencer. Incluso me acuerdo amigas que
que pertenecían o pertenecen a la Federación LGBT en las puertas ahí, tratando de que no huyeran algunos que no querían tomar posición, que no querían votar o que temían emitir el voto por más que estuvieran convencidos. También llama la atención los argumentos de Lilita Carrió para votar respecto a lo que era el matrimonio igualitario, ¿no? Los argumentos eran no convicción particular o lo que más le conviene a la población, sino era para ver, ella pesaba a ver con quién quedaba mejor o con quién quedaba peor. Así, digamos, no se puede. Esa gente, o ella en particular, fue votada para representarnos, ser una representante del pueblo en el ámbito legislativo, y no puede funcionar con esa lógica realmente. Dijimos que León Ferrari sufrió un fuerte ataque aquella vez en el 2004 en la muestra retrospectiva, donde estaba exponiendo gran parte de su obra. Y bueno, Bergoglio fue uno de los grandes opositores, promotores de que se cerrara, de que fuera clausurada y censurada, pero también lo fue Lilita Carrió, ¿sí? Y tenemos un audio donde podemos escuchar qué opinaba ella respecto a la muestra del querido León Ferrari. Recibimos y esperamos la venida. Habilitar una muestra al lado de una iglesia donde concurre tanta gente es una provocación, un acto de imbecilidad política y una absoluta falta de prudencia. Bueno, León no se quedó callado, León jamás se quedaba callado, y escribió un texto en página 12, fácilmente encontrable, que se llama Lilita o Carrió y el Diablo, ¿sí? Así que les recomiendo que lo busquen, lo lean. Lo voy a leer, definitivamente. Es muy bueno, es realmente muy bueno, y le contesta con mucha altura. De hecho, él dice que era un insulto, que al lado de su obra hubiera una iglesia. Claro, es al revés. Que estuviera en Pascua, diciendo cosas aberrantes respecto a los judíos, acusándolos de haber matado a Jesús, ¿no? Yo me pregunto qué diría Lilita de nosotros, que estamos acá enfrente a la... Blasfemando en diagonal a la iglesia de Don Bosco. Pero bueno, realmente Lilita Carrió es un personaje bastante despreciable que se merece el premio Torquemada. Se lo ha ganado, digamos, con juego, de sobra lo tiene. Bueno, hay para contarles un par de cosas más. La Coalición Argentina por un Estado Laico, a la cual adscribe ateos y ateas Mar del Plata, pide que las personas se comprometan a rechazar un proyecto de falsa libertad religiosa presentado por el macrismo en la Cámara de Diputados en junio del año pasado, y que pretende subrepticiamente avanzar al mismo tiempo que la ley por la despenalización del aborto, incluso con cláusulas de objeción de conciencia, ¿sí? Son bastante fuertes, entre ellas la objeción de conciencia institucional, es decir, que toda una institución se podría negar a dar un derecho, básicamente. Y eso es una locura, primero porque las instituciones no tienen conciencia, ¿sí? Las instituciones ni van a misa, ni comulgan, ni pueden tomar una posición, eso lo hacen las personas, así que es totalmente inconstitucional. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace mucho tiempo ya se ha expedido de que las personas jurídicas no pueden tener atributos de personas físicas y pedir el ejercicio de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, este proyecto pretende avanzar. Otras cosas que también están allí es la posibilidad de que las instituciones religiosas o que pertenecen a los cultos puedan controlar la conducta y moral de las personas que están allí, ¿no? De sus miembros y de sus empleados o empleadas. De forma que una persona que por ahí pertenece al colectivo LGBT o que es atea o lo que sea, dentro de una institución, por ejemplo católica, de un colegio católico, podría ser expulsada, despedida, sin justificativo, si esta ley prospera, ¿no? Son cosas muy, muy graves que pretenden transformarse en ley y que tienen el apoyo de los sectores más reaccionarios, sobre todo los sectores religiosos, la Iglesia Católica Apostólica Romana, sectores del judaísmo, del islam y del neopentecostalismo, ¿no? Es algo similar a lo que estaría pasando en Estados Unidos, ¿no? Con esto de aquellos que hacen los certificados de matrimonio, que trabajan ahí, que objetan conciencia, ponerle a la hora de casar a personas del mismo sexo. Y se pretende eso, sí, se pretende también no solo no otorgar ese tipo de derechos, sino la persecución directamente, claro, ¿no? Es muy grave, y que una institución completa pueda negarse
realmente no debe pasar. Sí, por eso estamos hablando de una falsa libertad religiosa. Sí, sí. ¿Libertad para quién? A ver, la realidad es que Argentina, en materia jurídica respecto a la libertad religiosa, no necesita más nada. De hecho, este proyecto hace algo muy nefasto, que es invertir la lógica, es decir, subordinar la libertad de conciencia a la libertad religiosa. La libertad de conciencia abarca la libertad de convicciones, de pensamiento y la libertad religiosa. En cambio, acá se pretende subordinar la libertad de conciencia a la de la religión, a la de culto. Por lo tanto, todo queda atravesado por la lógica de culto. Está brindando más privilegios a la iglesia, básicamente. Sí, de hecho el proyecto lo que hace es anunciar esto de que no se le va a quitar ningún privilegio a la Iglesia Católica. Se les va a dar algunos de los que tiene la Iglesia a otros cultos, que tienen que estar registrados en el nuevo registro especial de culto, porque dice que esta ley viene a solucionar un problema de la dictadura, de que creó un fichero donde controlaba a las personas que no eran católicas, y entonces se quiere eliminar ese fichero y poner en esta ley un nuevo registro de culto optativo, pero que si no estás inscripto no accedes a ninguno de estos privilegios que va a dar la ley. O sea que no es optativo. Y de hecho con una cláusula que dice que aquel que simulara ser un ministro religioso va a ir preso como delito penal. O sea que si no estás inscripto en el registro de cultos optativo y te denuncian, y sos un ministro de culto, de algún culto en particular, por ejemplo, perteneces a alguna religión de los pueblos originarios que no se van a registrar en nuestro registro de culto porque no tienen una estructura que se los permita, entonces pueden ser denunciados y considerados delincuentes por sus convicciones, claro, ¿no? Por eso digo, esto lo que hace es tratar de subordinar la libertad de conciencia a la libertad religiosa. Bueno, y lo otro que tenemos para contarles es que también la Coalición Argentina por un Estado Laico está organizando una masiva apostasía, una apostasía colectiva, ahí en frente al Congreso durante el transcurso de la espera de la resolución del Senado respecto a la ley de la interrupción voluntaria del embarazo para tener aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina. Como un acto de apoyo, como una forma de mostrar la adhesión y la necesidad de un Estado laico, porque justamente si tuviéramos un Estado absolutamente laico, no solo en la enunciación, sino en lo fáctico, el aborto ya sería ley hace bastante. Sí. Siempre son muy, siempre llegan un montón de apostasías cuando se hacen así en este tipo de actividades, marchas, etcétera, porque es como que uno no la tiene en cuenta, por ahí lo piensa en la apostasía y es como, ¡ay, el trámite! En realidad es una pavada y cuando lo tenés ahí con la mesita, como de hecho hemos hecho acá en la ciudad, siempre hay un montón de gente que se acerca. Sí, de hecho nos están llegando ahora. Sí, estamos re contentos que nos llegaron acá un par de solicitudes de apostasía. Así que, y esperamos también el 8 poder tener una mesita acá en Mar del Plata. Sí, va a estar, y el 4 también. En el Festival del 4 también vamos a tener una mesa de apostasía, que esto no es una forma, digamos, de estar aprovechando un evento para nosotros hacer el nuestro. Esto es un apoyo a una movida que está íntimamente ligada. Claro. De hecho, hay una carta que se preparó especialmente para este hecho, que, bueno, tiene bastante que ver con el reclamo que se hace por el aborto. Así que cualquier cosa, bueno, pueden en la página de la Coalición Argentina por un Estado Laico, está el evento, y pueden bajar la carta, completarla y acercarla ese día, el 4 y el 8, a la mesita, y nosotros vamos a iniciar el trámite, y cualquier duda que tengan, se las vamos a responder. Bueno, siempre es bueno aclarar qué es la apostasía, por ahí venía pensando, por ahí arrancamos a hablar y no dijimos qué, no todo el mundo sabe. La apostasía es dos cosas, ¿no? Para la Iglesia Católica. Un pecado grave junto con el cisma y la herejía. Bueno, de todas formas nos íbamos en el infierno, así que... Sí. Y por otro lado es un trámite contemplado en el derecho canónico y un derecho, si uno se pone a pensarlo en esos términos, contemplado dentro de la Ley Argentina de Protección de Datos Personales. Es decir, a uno en general lo registra en la Iglesia Católica bajo un acto denominado bautismo, pero queda afiliado dentro de sus libros, llamados libros de bautismo, pero son libros de afiliación de socios, básicamente, porque ellos los invocan de esa manera. Dicen, nosotros somos la mayoría, porque la mayoría, representamos a la mayoría, porque la mayoría está en nuestros libros. Entonces esos libros son actas de afiliación, finalmente. Y entonces uno tiene derecho a pedir ser eliminado de ahí, borrado y tachado. Entonces, lo que nosotros promovemos es eso. La renuncia, que se hace con un trámite bastante simple, presentando una nota. A partir de ahí hay que ir a una entrevista, que la entrevista consiste en ir y firmar formalmente la renuncia a lo que ellos llaman la fe católica,
Pero bueno, la realidad es que muchos católicos apostatan porque en realidad no coinciden con las prácticas y políticas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que están todas y todos invitados a renunciar. Exactamente. Sí, no hay que permitir que sigan hablando nuestro nombre. Exactamente. Por eso una de las campañas de apostasía colectiva, la primera, la del 2009, se llamó No en mi nombre. Bueno, esto ha sido todo. Nos estamos despidiendo. Nos vemos el miércoles que viene y un abrazo de lucha para todas y todos. Chau. Este mundo, así como está, es una caca. Todo lo bello es digerido por un sistema que nos devuelve pobreza, miseria, hambre, desnutrición infantil, maltrato, abusos y 1000 cosas horribles más. Si hay un creador de todo esto, tiene que ser un descomunal ano, un esfínter autoritario y perverso, que está bien arriba, bien vertical para dejar caer sus heces y que nos lleguen con fuerza. Quienes idolatran al extremo de este aparato digestivo son santos sagrados o sacros. Y claro, el sacro está cerca del culo. Vivimos en un mundo, Dios es ano, pero nuestra propuesta es transformar esa materia fecal en abono de un mundo nuevo, donde no nos caguen más.